Bien, doctor, tenemos que analizar este encuentro que acaba de finalizar el día de ayer en Laucaeñe, pero llama mucho la atención también que se haya planteado una demanda, ya sea al inicio o a la mitad del Congreso, con la seria intención de que el Congreso sea suspendido. Y por otro lado, se sabe también que el ministro Lima ha viajado a Costa Rica. En ese interín ha habido una fuerte discusión en el programa El Central con el vocero departamental el vocero presidencial, perdón, Jorge Richter y el periodista gringo González sobre este tema, el viaje de Iván Lima a Costa Rica. Estos dos puntos que no parecen coincidir, en realidad tienen mucho que ver el hecho de la demanda en el Tribunal Constitucional Plurinacional y también el tema del viaje a Costa Rica del ministro de Justicia. Estamos en puertas de un lawfare. ¿Cuál es la opinión, doctor? Sí, Pepe, creo que en reiteradas ocasiones, en reiterados programas, ya alertamos de esta posibilidad de la judicialización de la política, la guerra judicial con fines y objetivos políticos. Estamos viviendo ello. El hecho de que una sala constitucional de Santa Cruz, a instancias de pues personajes que ni siquiera estaban formando parte de el Congreso Ordinario, el 10º Congreso Ordinario del Movimiento al Socialismo, hayan intentado por esta vía, por la vía constitucional, tratar de quitarle legalidad al Congreso, es una muestra de ello, es una muestra de que se vienen tiempos en los cuales desde el nivel ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo, desde el Estado, vinculado al aparato judicial, se va a tratar de atacar al movimiento al socialismo, de proscribirlo, de quitarle legitimidad, de quitarle legalidad, de atacar a rajatabla al MAS y por ende a su presidente Evo Morales. Recordar también que en el plano estrictamente cronológico, el Congreso pues se desarrolló, debía desarrollarse 3, 4 y 5, se terminó desarrollando en 2 días. Ya se había alertado de la posibilidad de una posible judicialización del hecho, por lo cual las medidas cautelares no han surtido ningún efecto legal, porque las medidas cautelares estaban en la demanda solicitándose para que no se realice el Congreso. Pero una vez de que ya estaba realizado el Congreso y una vez que ya se había culminado y clausurado el Congreso, recién pues se notifica con las medidas cautelares que por su naturaleza son extratemporales y no pudieron ser aplicadas, es decir, no surtieron ningún efecto legal. Por ende, el Congreso del Movimiento del Socialismo desde su principio, su desarrollo y su culminación se vivió en total legitimidad a instancias de la Ley de Organizaciones Políticas, pero sobre todo en el total marco de la legalidad. Es lo que podríamos indicar a toda la población que nos está escuchando de manera preliminar. Bien, doctor Villalba, y también lo que mucha gente está intentando interpretar o también que en palabras coloquiales se pueda explicar es si es que se han autoexcluido el presidente Lucho y el vicepresidente David Choquehuanca y junto con ellos también varios militantes que ahora fungen como funcionarios y que no asistieron a este Congreso. ¿Cómo se tendría que explicar, cómo se tendría que entender esta situación, doctor? Bueno, es sumamente complicado que para el aparato burocrático estatal, que para los funcionarios públicos, el hecho de asistir a un congreso martes, miércoles y jueves, justamente en mitad de jornada, es virtualmente imposible, ¿no? Justamente esa fue la principal observación que se daba desde el nivel ejecutivo, desde militantes que también son funcionarios públicos.
Y pues esa observación se ve reflejada también en las aseveraciones de ciertas autoridades del nivel ejecutivo, esa frustración, esa impotencia de no haber podido ser parte orgánica del Congreso que ha decidido la presidencia, la vicepresidencia y las 14 secretarías en su total composición del movimiento al socialismo, ¿no? Si este Congreso se hubiera desarrollado en La Paz, obviamente todos los funcionarios públicos o en el alto, digamos, por el tema de proximidad, por el tema de logística, todos los funcionarios públicos hubieran podido quizás asistir y esa es la frustración que refleja el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, ¿no? Una autoexclusión, sí, a todas luces, lo refirió muy bien el compañero Roger Wilcarani, lo refirieron muy bien todos los delegados de las diferentes comisiones. David Choquehuanca y Luis Arce muy probablemente estaban apuntando a la expulsión, a que se los expulse y adopten el papel de víctima y puedan emular lo que hizo Eva Copa en el Alto, ¿no? Deciría, yo voy a ir a la presidencia con o sin el MAS, más o menos lo que hizo Eva Copa, yo voy a ir a la alcaldía de La Paz, perdón, a la alcaldía del Alto con o sin el MAS, y terminó siendo alcaldesa. En esos juntes negros, amañosos, que a la fecha, pues le están dando a la ciudad del Alto múltiples dolores de cabeza, ¿no? Esos frentes amplios, esas juntuchas de la vieja democracia liberal burguesa, de la vieja democracia neoliberal que nunca funcionó para nuestro país, es lo que se está tratando de emular y sin lugar a dudas, pues existe esa frustración del nivel ejecutivo de no haber podido asistir al Congreso. Se autoexcluyen, sí, evidentemente, porque estaba en la voluntad y en el accionar del presidente Luis Arce Catacora asistir al Congreso y deliberar en el Congreso. Estaba en la voluntad del vicepresidente David Choquehuanca asistir y deliberar. Fueron invitados, no asistieron y son ellos mismos los que se autoexcluyen y de esta forma muy inteligente el movimiento al socialismo no comete el error de expulsarlos para que se hagan a las víctimas tanto Luis Arce como David Choquehuanca y posteriormente puedan estructurar lo que ellos ya han planteado al país, el Frente Amplio, es decir, la vuelta a las coaliciones y megacoaliciones. Coaliciones, sí hablamos de frentes amplios, doctor Villalba, se ha visto por experiencias ya en los años anteriores que estos partidos Frankenstein que van agarrando de una parte, de otra parte, que se van armando como si fueran retazos, bueno, no han tenido un buen funcionamiento en nuestro país. Usted mismo lo ha dicho, el partido de Eva Copa que en algún momento ha reciclado y asumido a muchos de los políticos que estaban ahí divagando, los ha juntado y tampoco tiene una buena gestión. ¿Qué se esperaría de un frente amplio de esas características que pueda hacerle frente a un partido político como el MAS y PSP? Está aún en la memoria colectiva de la población boliviana aquella vieja democracia pactada, aquella vieja democracia denominada el sistema neoliberal de partidos, donde se juntaban su votación, juntaban sus representaciones parlamentarias para viabilizar un eventual gobierno y repartirse los ministerios, viceministerios, direcciones descentralizadas y demás, como si se tratara de un pasanaco, de una repartija, de una torta que tiene que alcanzar para varios amos y dueños. Pero para las generaciones que no están familiarizadas con lo que fue el sistema neoliberal de partidos, basta con repasar el último gobierno de Frente Amplio, que fue el gobierno de Janine Áñez, el 2019. No tenemos que irnos tan atrás en la historia para darnos cuenta de qué implica el Frente Amplio, de qué implica las coaliciones, megacoaliciones, democracia pactada. Es lo que hizo Janine Áñez de forma ilegal, inconstitucional y legítima una vez de haberse pues autoproclamado en la Cámara de Senadores y posteriormente como presidenta del país. La señora lo primero que hizo fue juntarse con todas las facciones de las viejas oposiciones al movimiento al socialismo. Hablábamos de UCS, teníamos ahí a Víctor Hugo Cárdenas, tenías a gente reciclada de Luis Fernando Camacho, tenías gente de CC, tenías gente de diferentes plataformas ciudadanas, los denominados guerreros de la democracia, ¿no? Los que, pues, el 2019 gestaron aquellos desmanes
y aquella inviabilidad de nuestro país, pues fueron los encargados de juntarse entre ellos y repartirse los ministerios. Y prueba de ello es la nefasta administración, el nefasto gobierno que tuvo Yanine Áñez con más de 50 casos de corrupción y megacorrupción. Ese fue el antecedente más inmediato de lo que se puede llamar un frente amplio o un gobierno de democracia pactada. A eso es lo que quieren volver, eso es lo que proponen ciertos ideólogos de Luis Arce Catacora y de David Choquehuanca, como el señor Freddy Bovarín, que ha sido ya desautorizado por el propio presidente del Estado, pero este señor no reflexiona, no aprende, ¿no? Falta que su jefa actual, la señora Eva Copa, también lo desautorice para que por lo menos aprenda una lección en su vida, pero parece que no. Es lo que están planteando desde diferentes esferas del nivel central de gobierno para, en principio, debilitar al movimiento al socialismo, atacando su legitimidad. Posteriormente, como ya lo hicieron, atacar su legalidad. Y atacando estos dos elementos pilares fundamentales de toda organización política, se va articulando la guerra mediática, la guerra sucia, la guerra ya personal contra el candidato Evo Morales y pues todo con el fin de terminar sepultando al movimiento al socialismo y de lo reciclado tratar de sacar lo que ellos denominan Frente Amplio o democracia de alianzas, ¿no? Creo la hermenéutica que van a seguir y para lo cual todos los bolivianos tenemos que estar preparados y no dejarnos sorprender. Bien, y sobre lo que acaba de mencionar, doctor, sobre el tema del ex viceministro Bovarín y Rolando Cuellar, que han sido desautorizados, eh, realmente las palabras que han vertido en los últimos 2 años han generado más molestia en la misma población que haber aportado a una discusión en temas políticos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Son personajes que hablan desde el resentimiento, ¿no? Y desde el resentimiento, desde el odio no se puede hacer política, es totalmente inviable aquella construcción de un nuevo proyecto alternativo al movimiento al socialismo que se podría plantear del país, que es totalmente legítimo, pero que no se puede hacer desde el odio, desde pues las aseveraciones falaces, mentirosas, agresivas que realiza todos los días el señor Rolando Cuellar, que realiza todos los días el señor Bovarín y de manera oficial hacia la gente, hacia los medios de comunicación, el gobierno sale diciendo, no, ellos no representan la voz oficial del gobierno, pero tampoco hacen nada para que estos señores se callen. Tampoco es que los llaman a Casa Grande del Pueblo para decirles, a ver, señores, nos ubicaremos un poco, nos están perjudicando. No, más al contrario los alientan, ¿no? Por atrás los alientan, pero de frente los desautorizan. Entonces ahí vemos también una suerte de doble rasebo, hipocresía que tiene el nivel central de gobierno para seguir fomentando a sus articuladores políticos. No en vano el señor Bovarín tiene una cartera millonaria en el cargo que está actualmente en el gobierno autónomo en el gobierno autónomo municipal del Alto, ¿no? Como supuesto asesor de comunicación, revisen la cartera millonaria que tiene. Entonces estamos viviendo una situación de que el gobierno central está en múltiples contradicciones. Ya no se pueden ocultar sus contradicciones, no se pueden ocultar los dobles sentidos que maneja, sobre todo con estos dos personajes, ¿no? Que para los ojos de la prensa, para los ojos de la población los desautorizan, pero desde atrás los siguen alentando, los siguen patrocinando, les siguen brindando palestra mediática. Entonces, sin lugar a dudas, es lamentable, es la inexperiencia política que tienen los denominados intelectuales, denominados técnicos, tecnócratas, que actualmente están administrando el aparato estatal y que pues se rodean de personajes que piensan que la política es destruir al otro y seguir en esa confrontación, en esa verborria tan obsoleta que lo único que hace es molestar a la población. Cualquiera que lo escucha a Freddy Bovarín siente repulsión al escucharlo. Cualquiera que escucha a Rolando Cuellar siente repulsión al escucharlo, ¿no? Y eso es lo que producen estos personajes que lamentablemente pues afectan también la convivencia democrática que debiera tener todo país. Bien, para ir cerrando ya esta entrevista con el doctor Gabriel Villalba, el día de ayer ha habido una
entrevista muy importante en el programa El Central de Gringo González, donde estaba presente el ex vicepresidente Álvaro García Linera y el vocero presidencial Jorge Richter. Y una pregunta muy puntual ha sido por qué no se devuelve el proceso de cambio a los indígenas. Dijo el ex vicepresidente que el proceso de cambio es y ha sido y siempre será de los indígenas, y ahí Jorge Richter, el vocero presidencial, replicó y dijo que hay que dar oportunidad a todos, que ya no se puede manejar un discurso solamente con un grupo, sino que tiene que estar incluidos todos. ¿Qué lectura se tendría que tener respecto a esa declaración, doctor? Bueno, evidentemente existen algunos politólogos, es el caso del propio Jorge Richter, a quien se lo respeta mucho por los conocimientos que tiene, pero que vienen desde una formación ultra eurocéntrica, ¿no? El mismo Bovarín, que fue a estudiar ahí a Europa, que traen ideas que piensan que pueden ser emuladas en Bolivia, desconociendo la realidad social de los bolivianos. Perú, Ecuador y Bolivia son los tres países latinoamericanos que no han exterminado a su población indígena, por ejemplo, en las épocas dictatoriales, ¿no? Que tiene una mayoría de población indígena, un 60% se identifica como parte de alguna de las nacionalidades, tanto en Perú, en Bolivia, en Ecuador, de las nacionalidades originarias de la Via Yala del continente. Entonces, evidentemente, esas recetas de la vieja democracia neoliberal europea no pueden ser replicadas a rajatabla en la realidad social, política, cultural que tiene Bolivia particularmente. Por eso es que se dice que el sujeto histórico conductor de este proceso es el sujeto indígena originario campesino, que no data desde el 2019, que no se ha construido desde el 2019, se ha construido de la Marcha por la Vida, Tierra y Territorio, se ha construido muy probablemente también desde el 52, que para mí no fue una revolución, fue una mera reforma y una dación de derechos excluidos que estaban hace mucho tiempo y postergados, pero pasa también por la guerra del agua, la guerra del gas, la nueva constitución política del Estado, la fundación de un Estado plurinacional terminando de sepultar a la vieja república colonial. Entonces encontramos múltiples procesos culturales que son propios de Bolivia, que tienen que ser analizados desde el sujeto indígena originario y campesino que ha estructurado este proceso de cambio. Y en eso Álvaro García Linera se le puede criticar muchas cosas, pero siempre la tuvo muy clara, ¿no? Dijo, este proceso pertenece al sujeto histórico indígena originario y campesino. Nosotros, los intelectuales, los citadinos, los comunistas, los socialistas, aportamos no como dueños del proceso, aportamos como pues gente que está apoyando una especie de comandancia y subcomandancia al estilo del subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Ahora subcomandante Galeano. Entonces estamos hablando de un reconocimiento de que la propiedad de la conducción del proceso es del sujeto indígena y el resto acompaña. No puede haber personajes, digamos, citadinos, que se llaman intelectuales, que se llaman muy preparados, técnicos, como se ha referido el presidente Luis Arce, que se subroguen la representación de la conducción de todo un proceso que es de muchísima larga data, no es del 2019 nomás, ¿no? Entonces, debiera tener el presidente Luis Arce la hidalguía de decir, a ver, momento, yo estoy acá por designios de nuestro comandante Evo Morales. Tengo que cumplir la recuperación de la democracia, le he cumplido la recuperación de la economía, estoy tratando de hacerlo con múltiples dificultades, pero pues posteriormente, 2025, la conducción debe volver al sujeto histórico, indígena, originario y campesino, personificado en este momento por Evo Morales Ayma. Eso debiera salir del propio Luis Arce Catacora como propuesta al país, como propuesta al MAS, y terminar con estas divisiones y con estas angurrias de poder. Lamentablemente no lo está haciendo y es algo que le está cobrando factura. Muy bien, doctor, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ti, Pepe, y un saludo gigante a toda la gente que escucha y también por redes sociales ve el programa Encuentros de la Radio Causa Chuncoca. Bien, vamos a nuestro siguiente corte musical y también debemos cumplir con nuestros auspiciantes para retomar más información. Vamos